Bueno, como estaba diciendo con respecto al texto de Esquirlas del Alma del autor Mariano Dorola, que la idea de desorden emocional no me estoy refiriendo a una cuestión exclusivamente patológica, sino digamos ese desorden emocional que todo ser humano puede sentir en un momento determinado cuando hay un nivel de expresión, de angustia, de ansiedad, de malestar por algún motivo o circunstancia, y hace que la razón no sea lo suficientemente contenedora para mantener ese estado de estabilidad. ¿Sí? Entonces, este romanticismo que, que observo, digamos, en el texto de Dorola, tiene que ver esto, con una puesta en escena de un ideal por alcanzar. ¿Sí? Y su escritura, digamos, tiene esta particularidad. Entonces, ese otro con mayúscula, justamente podríamos decir, es ese lugar donde están puestos los ideales, ¿sí? Y que si hablamos de ideal implica también asumir una posición ética de un ejercicio que nos acompañe, ¿sí?, a llevar a la práctica estos ideales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que se siente justamente que la vida cotidiana que el ser humano tiene y realiza o pone en práctica implica justamente estos grados de racionalidad y irracionalidad que hace que a veces las personas nos sintamos fragmentados. ¿Sí? Entonces, hay una posibilidad de que nos brinda el texto, es sentir que nos identificamos al leer Esquirlas del Alma con ese sentimiento que encontró una respuesta, una pregunta, una señal, una luz en el camino para conectarse con su propia humanidad. ¿Sí? Entonces, cuando digo propia humanidad, estoy diciendo de que cada ser humano, que es la propuesta de Esquirlas del Alma, puede, en base a cómo es su realidad cotidiana, qué nivel de sufrimiento existe en esa realidad cotidiana de cada ser humano, la predisposición a realizar un camino de transformación, de autoconocimiento, de autotransformación para poder alcanzar esos ideales. Que en muchos casos no siempre se tienen claro, digamos, cuáles son esos ideales. Pero sí lo que se tiene claro y que de alguna manera este texto expresa es que hay algo en la vida cotidiana que se siente que no está bien, que no coincide, ¿sí?, con este ideal de vida. Entonces, la propuesta de Esquirlas del Alma es justamente eso, que es un estallido que no tiene intención de una reconstrucción de aquello que fue, sino que cada elemento que se fragmentó adquiere un valor en sí mismo como una totalidad, ¿sí? Y podríamos decir que los 200 aforismos con la cual están compuestos este libro, eso significa que uno puede tomar uno de ellos o los que quiera y sobre eso construir su propio camino. O sea, esta es la propuesta que Dorola nos ofrece a través de la escritura. ¿Sí? Entonces, este es el mensaje a mi criterio que transmite el libro, o sea, su escritura meditativa, contemplativa, que solo un alma devenida en espíritu libre, después de esa gran explosión, camina por la senda del misticismo, para poder encontrar en el otro, encontrarse con el otro con mayúscula. En este caso, bueno, digo misticismo en el sentido de que hay toda una puesta en escena en la escritura, donde justamente se aspira hacia una trascendencia, hacia un encuentro con algo, que puede ser Dios o un gran espíritu, no lo especifica, pero sí, digamos, un otro con mayúscula, y que eso implica poseer, estar ubicado en un nivel de creencia, en un nivel de fe, ¿sí?, hacia algo superior. ¿Sí? Pero a su vez con la capacidad terrestre de observar la realidad humana y transformarla en versos breves. Y para esto es necesario que el escritor, como en este caso, tenga la capacidad de autocriticarse, ¿sí?, porque
si no hay un proceso de capitalización de su propia experiencia como ser humano, ¿sí?, desde su vida cotidiana y en el proceso de la escritura, digamos, me atrevo a decir que es imposible transmitir esta experiencia, ¿sí? Y lo particular es que Dorola logra ese objetivo, ¿sí? Entonces, la posibilidad de desarrollar, porque el trabajo aforístico, digamos que es un trabajo de discernimiento, de síntesis, ¿sí?, de trabajar de una manera muy tallada con la palabra, cuidar lo que se va a decir, cómo se va a decir y para qué se va a decir, porque en este caso el aforismo debe adquirir un sentido, una finalidad, que es justamente la de curar. Y el aforismo, como se expresa en palabras, la palabra también acá conlleva la responsabilidad de la cura. O sea que lo que Dorola se propone en este caso es transmitir esta experiencia de que es posible, ¿sí? Es posible la autocrítica, es posible la crítica social para tomar elementos y elevarlos a la categoría de una síntesis de esa observación y decir, sí, es posible el autoconocimiento y la autotransformación para poder acceder, ¿sí?, a ese autoconocimiento de mi propia condición humana, ¿sí? Y así como un templario, escritor, se introduce en el mundo de la materia humana, que volvemos a repetir que esa materia humana, fuera del campo de lo racional, es una materia desordenada, desprolija, que genera malestar, confusión, ¿sí?, ansiedad, angustia, desorientación, duda, ¿sí?, y como un minero extrae esas piedras en bruto que guardamos en el cuerpo y las hace estallar como esquirlas del alma, ¿sí? O sea, esto es lo importante, vuelvo a repetir, es un escritor que tiene la capacidad de observarse, de observar su realidad, cómo lo afecta la realidad en la que vive, y a partir de ahí trasladar a este proceso de la escritura esa experiencia metafórica. Este poemario aforístico nos embriaga con sus versos breves, sentencias, máximas, diagnóstico y pronóstico, y la sangre, sangra por las heridas que nos causa, ¿sí? O sea, no podemos dejar de sentirnos afectados emocionalmente al leer los aforismos, porque de alguna manera son como pequeños fragmentos de un espejo que estalló, ¿sí?, frente a una imagen de algo que se reflejaba que era intolerable, que era insostenible. Y por lo tanto, digamos, este es el mensaje. Heridas que no son de dolor ni de sufrimiento, sino semillas sembradas por quien lee. O sea, la posibilidad de leer este texto nos está proponiendo apropiarnos de este mensaje que el autor nos propone, que nos invita, digamos, a adquirirlo. Leerlo marca un antes y un después donde el bruto brillo de las letras van puliendo el sentido que guardan los aforismos. El poeta confiesa que es un observador de la realidad que lo afecta y transita como cualquier mortal, ¿sí? Entonces, el sufrimiento que de alguna manera despliega a través de lo que observa, de lo que le pasa y lo que despliega metafóricamente en el libro, nos está diciendo que reconoce su condición de mortal, ¿sí? Pero la posibilidad de buscar una trascendencia, ¿sí?, para que su espíritu se eleve a lo ideal de la inmortalidad. Pero su alma romántica y templaria desea expresar ese recorrido como ser humano que le enseña que el otro también sufre, extraña, ama y sin ideales ni fe la vida pierde sentido. O sea, esto es lo que nos está diciendo Dorola, ¿sí?, que para él sus parámetros, sus ideales están encuadrados, enmarcados dentro de estos valores, ¿sí? De ahí que
no puede dejar de sentir ese sentimiento místico de poder alcanzar ese contacto con ese otro con mayúscula para sentirse humanamente realizado. ¿Sí? El alma que lanza Esquirla es la de un guerrero del acontecimiento, y no se evita el asombro, caer herido en los aforismos que curan las heridas brutas del brillo. ¿Sí? Entonces, si es un guerrero del acontecimiento, él mismo se deja sorprender por este estallido, ¿sí?, que tiene que haber alterado sí o sí su persona y su condición de escritor. ¿Por qué digo esto? Porque si esto no es así, digamos, lo que él está produciendo como texto muy valioso no le va a permitir seguir creciendo en su condición de escritor, porque no capitalizó esta experiencia. Esto es lo que yo considero que tiene la escritura, ¿sí? O sea, la posibilidad de comprometernos con la escritura es justamente para ahondar en lo profundo de nuestra condición humana, ¿sí?, y poder ponerlo en palabras que vengan a representar ese sufrimiento, ¿sí?, de lo que significa ser un ser humano. O sea, no existe desde el vamos, ¿sí?, como un proceso, podríamos decir, natural, humanos sin sufrimiento. Ser humano es ser un sujeto sufriente, un sujeto carente de algo. Por eso se proyecta, en este caso hacia los ideales, alcanzar una vida plena. ¿Sí? Por supuesto que esto es muy religioso, no es condición sine qua non simplemente del cristianismo, de la cual estamos todos inmersos, sino que es una condición puramente espiritual, religiosa, en el sentido de que el ser humano siente en su vida cotidiana que está desligado, ¿sí?, de algo original, ¿sí? Y ahí comienza toda la fantasía, la imaginación, ¿no?, de que podemos regresar a ese estado anterior, ¿no? En ese sentido, el concepto religar nos condiciona como sujetos espirituales, como sujetos religiosos, ¿sí? El poeta, al estar conviviendo en el mundo de la percepción, la escritura es la brújula que lo guía a no dejarse seducir por el autoerotismo de las palabras ni de esa escritura onanista. Su fe, su creencia en el otro con mayúscula y minúscula logran subordinar su egocentrismo para desplegar su compromiso altruista. Sí, lo que estoy diciendo es esto, justamente, que el texto me permite dar cuenta de que para poder elaborar estos 200 aforismos hay un trabajo, ¿sí?, donde puedo percibir ese autoerotismo en el trabajo de la escritura, con las palabras, de cómo va constituyendo los versos, la relación con cada uno de los adjetivos, de los sustantivos, ¿sí?, y esa relación a la cual aspira, que es con el otro con mayúscula, que podríamos decir que es el gran otro, que podemos ubicar ahí a Dios o a cualquier otra entidad que esté por fuera de la condición humana, y el otro con minúscula, que serían las relaciones sociales, las relaciones con otros humanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que nos está diciendo el texto es que el yo no es sin la presencia del otro. ¿Sí? Para que haya yo tiene que haber un tú o un él. ¿Sí? Entonces, sin la presencia de estos otros elementos, del tú y de él, el yo no existe como tal. Esto es lo que nos está diciendo el texto de Dorola. Y de esta manera el yo, en esta posición de autocrítica y de autoconocimiento y de transformación, deja de lado su egocentrismo. Esto es lo importante para rescatar. Y entra en la esfera, ¿sí?, de que es posible el ejercicio del altruismo, ese amor puesto en el otro, ¿sí?, para alcanzar esa posición de relación, ¿sí?, de complementariedad. O sea, de religarme a aquello que siento a través de mi fe y de mi creencia,
con la cual aspiro a un estado de bienestar espiritual y de felicidad completa.